Ya, doctor. Buenos días, niños doctores. Buenos días, doctor. Yes. Buenos días, doctor. Hola, niños doctores. Por favor, recuerden grabar la clase para cualquier situación que requiera la doctora Ilka. Sí, doctor, ya la estoy grabando. Gracias. Pues creo que ya estamos todos. Muy buenos días, el doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 5. Estamos conformados por Ale, por Diego y por mí, Ignacio, y vamos a hablarles sobre prostatitis e hiperplasia prostática benigna. La que sigue, por favor. Bueno, la anterior. Nuestro contenido se basa en anatomía, histología, definición y epidemiología, las clasificaciones, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Ahora sí vamos a ver anatomía e histología, pues, de lo que nos concierne a nosotros, de próstata. La que sigue y la que sigue. Pues bueno, vamos a tener que la próstata va a medir 3 centímetros de largo por 4 de ancho y va a tener 2 centímetros de profundidad. Esta va a pesar 20 gramos aproximadamente y se dice que tiene forma de nuez o también de forma de pirámide invertida. Y pues esta va a rodear a la uretra en su porción prostática. La que sigue, por favor. Muy bien. Vamos a tener que la próstata va a estar dividida por 4 zonas. La zona de transición, la zona central, la zona periférica o marginal y el estroma fibromuscular. Vamos a tener que el estroma fibromuscular o área de fibromuscular se va a extender posterolateralmente y esta va a formar la cápsula, que es lo que vamos a tener, que esta va a ser densa y va a ser altamente vascularizada y ahí van a llegar nervios. Después vamos a tener la zona de transición. Esta va a estar próxima al utrículo prostático y al tejido glandular periuretral. ¿Sí? Y pues esta es la zona de mayor de asiento de la hiperplasia de la próstata. La vamos a ver más adelante. Después tenemos la zona central, que esta va a estar rodeada a la zona de transición, y la zona periférica o marginal, y pues esta es donde a veces, bueno, más bien en el 75% de los casos, se suele localizar el cáncer prostático, que lo veremos igual más adelante. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos a tener la irrigación de la próstata, que esto va a ser por las arterias vesical inferior, pudenda interna, y la rectal media, o también conocida como la hemorroidal. Y pues vamos a tener que, por su parte, el drenaje va a estar conectado con la vena dorsal profunda del pene, y las venas ilíacas internas, o también conocidas como hipogástrica. Su inervación va a estar dada por plexos nerviosos simpático y parasimpático. Y pues la que sigue, vamos a tener que sus vasos linfáticos van a ser 4, que es un pedículo ilíaco externo, interno, posterior e inferior. El pedículo ilíaco externo va a estar formado por un túbulo colector, tributario a un nódulo linfático pues, ilíaco externo. Después vamos a tener el interno, que está pues muy pegado a la arteria prostática y va a terminar igual en un nódulo linfático interno. El pedículo posterior se va a integrar, ¿sí?, por 2 o 3 troncos de estos mismos que se dirigen posteriormente y van a drenar en los nódulos linfáticos sacrolaterales y en los del promontorio. Y pues después vamos a tener un pedículo inferior, que va a estar formado por un vaso que van a ser de la parte anterior de la
red periprostática y va a llegar a un nódulo linfático interno. Y pues la que sigue. Y ahora vamos con la parte de histología. Bueno, la que sigue, por favor. En histología vamos a dividir la próstata en tres partes: la zona periuretral, la central y la periférica. Estas están compuestas generalmente de estroma, alvéolos, epitelio de transición y cuerpos amiloides. El estroma es en sí como todo el tejido per se de la próstata. Está formado por músculo liso, el cual va a estar revuelto con tejido conectivo, por lo tanto, toda la próstata va a estar compuesto de músculo liso. Y bueno, este músculo liso va a aumentar principalmente alrededor de la uretra, que sería la zona periuretral. Tenemos alvéolos, los cuales están generados o caracterizados por tejido conectivo y un epitelio cúbico pseudoestratificado. De aquí de los alvéolos es de donde se va a secretar toda la sustancia prostática, todo el líquido prostático. El epitelio de transición va a estar principalmente en la uretra. Este epitelio es el que va a pasar de tejido conectivo al tejido propio de la uretra, por eso se llama de transición. Y bueno, cuerpos amiloideos son unos pequeños cuerpos o pequeñas masas que están formadas por glucoproteínas, las cuales se encuentran dentro de los alvéolos principalmente, y estos cuerpos aumentan de tamaño y en cantidad conforme va pasando la edad y en algún punto de la vida del hombre puede generar cálculos. Estos cálculos nos pueden dar más problemáticas tanto en la hiperplasia como en la prostatitis. Ahora sí, viendo las tres zonas, la zona periuretral, como su nombre lo dice, va a rodear la uretra. En esta imagen podemos ver la zona periuretral como rojo. Dentro de esta zona encontramos las glándulas mucosas. Estas glándulas van a ser pequeñas y de longitud pequeña. Van a drenar directamente a la uretra. Asimismo, aquí en esta zona vamos a encontrar todas las desembocaduras de las glándulas. En la zona central, que es la zona amarilla, tenemos las glándulas submucosas. Y en la zona periférica, las glándulas principales. La que sigue, por favor. La que sigue, por fin. Gracias. Aquí les puse dos imágenes respecto a los cuerpos amiloideos. En la imagen rosa podemos encontrar varios círculos o varias condensaciones, que estos serían los cuerpos amiloideos, que están dentro de los alvéolos. Los alvéolos podemos distinguirlos fácilmente gracias a la luz, que sería la zona blanquecina que tenemos ahí. Ahora nada más para recordar, estas glándulas van a generar la secreción prostática, las cuales están formados por líquido, es un líquido lechoso formado principalmente por ácido cítrico, fosfatasa alcalina, el antígeno prostático específico, que ya lo vamos a ver más adelante, zinc y IgA principalmente. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos a empezar ya de lleno con lo que es la prostatitis. La que sigue, por favor. Y pues se dice que es una patología de comportamiento pues benigno y va a incluir a todos aquellos procesos inflamatorios que van a afectar a la glándula prostática. Esta va a estar compuesta por un amplio espectro de síntomas inespecíficos del tracto genitourinario inferior. Y pues va a ser una combinación mayoritariamente de síntomas irritativos, obstructivos y pues dolor perineal. La que sigue. En su epidemiología va a ser
que pues evidentemente va a ser en hombres, va a ser más frecuente en la segunda y en la cuarta década de la vida. Estos síntomas van a estar asociados a la próstata, como los vamos a ver más adelante, que van a ser del 2 al 10%. Va a ser menor en hombres de 50 años en un 11% y va a ser pues igual, mayor en hombres de 50 años en un 8.5%. Y el 10% de estas prostatitis suelen estar asociadas a causas bacterianas. La que sigue, por favor. Y bueno, ya en la clasificación, se clasifican de acuerdo a su forma de presentación clínica, etiología, recurrencia y hallazgos de datos de inflamación en laboratorio. Entonces, en la categoría 1 tendremos que es una prostatitis bacteriana aguda. En la categoría 2 sería una prostatitis bacteriana ya crónica. En la categoría 3 sería una prostatitis bacteriana crónica o síndrome de dolor pelviano crónico. Y dolor perineal o pelviano mínimo 3 meses con síntomas variables de miccionales o sexuales sin infección demostrada. Y aquí habría una subcategoría 3A, que sería un síndrome de dolor pelviano crónico inflamatorio, y subcategoría 3B, que sería un síndrome de dolor pelviano crónico no inflamatorio. Y la categoría 4 sería una prostatitis inflamatoria sintomática, y en esta habría evidencia de inflamación en biopsia, semen, secreción prostática postmasaje, o micción postmasaje en ausencia de síntomas. En la patogenia, pues tenemos que va a haber, la infecciosa, que va a ser por vía canalicular ascendente o retrógrada, salvo algunas que serían por vía hematógena. Una vez que las bacterias penetran en los conductos y glándulas prostáticas, estas se multiplican rápidamente e inducen una infiltración de células inflamatorias. Mientras que hay bacterias que son planctónicas, que son como libre flotación. Esas son fácilmente eliminadas por defensas naturales con ayuda de antimicrobianos, y las microcolonias envueltas en películas biológicas se acantonarían y producirían estímulos antigénicos responsables de la inflamación. Esas que son microcolonias envueltas en películas biológicas son generalmente las E. coli, y pues ya nos darían un grado variable de necrosis y formación de abscesos. En la prostatitis crónica hay varias teorías de la patogenia, la patogenia, que sería la obstrucción, que sería el origen del dolor y los síntomas irritativos y obstructivos. Estaría en una disfunción miccional por estenosis uretral, disinergia esfinteriana u obstrucción del cuello vesical. Del reflujo intraductal sería una micción turbulenta de alta presión que produciría un reflujo de orina al interior de las glándulas prostáticas. Y esta orina, al alcanzar los conductos y glándulas prostáticas, induciría una respuesta inflamatoria y con ello una prostatitis bacteriana. La infecciosa, que sería lo mismo que les comenté en la aguda. La autoinmune, que son estímulos antigénicos que nos determinarían una respuesta del sistema inmunológico humoral y celular, así como el aumento de citocinas de respuesta inflamatoria. Como factor de necrosis tumoral alfa, la disfunción neuromuscular, que sería una forma de enfermedad psicosomática, ya sea por estrés, ansiedad, tensión emocional, que provocaría una alteración funcional neuromuscular pélvica, resultando en un incremento de la presión uretral proximal y además facilitando el reflujo de la orina hacia las glándulas prostáticas. Y la venosa, que sería relación a prostatitis crónicas con la llamada enfermedad pélvica venosa, que englobaría las hemorroides varicoceles, donde una disfunción del retorno venoso del plexo pelviano sería el responsable de las manifestaciones en el área prostática. También se me olvidó comentar que en la prostatitis aguda, los microorganismos invaden el parénquima prostático y de forma crónica lo hacen en la luz de los acinos, y a partir de aquí originan una infección recurrente. Y la zona periférica es donde más ocurre la inflamación, ya que los conductos que proceden de ella desembocan en el veromontanum, y por lo que en la eyaculación es más fácil que los microorganismos uretrales penetren en conductos y originen una prostatitis. En las manifestaciones clínicas tenemos dolor pélvico, y el suprapúbico, próstata y área perineal es el 46% en los pacientes, en escroto y testículos 39%, en el pene 6%, vejiga 6% y área lumbar baja 2%. En síntomas obstructivos tenemos dificultad para iniciar la micción, calibre disminuido, micción en 2 tiempos, residuo postmiccional y retención de orina. Y en síntomas irritativos tenemos la imperiosidad,
la polaquiuria, la nicturia, disuria y tenesmo. En lo que es la aguda, siempre va asociado con fiebre, artralgias, mialgias y mal estado general. Y en la prostatitis crónica son similares a los síntomas de la prostatitis aguda, pero no hay síntomas sistémicos, o sea, no hay fiebre, no hay mialgias, artralgias. Y estos síntomas pueden ser leves o hasta a veces sintomáticos y deben de durar por lo menos más de 3 meses. En este también pueden haber manifestaciones sexuales, que podrían ser pérdida parcial o total de la erección, hemospermia y eyaculación dolorosa o precoz. Para el diagnóstico es sumamente importante realizar una historia clínica adecuada, interrogando principalmente antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, interrogar muy bien los síntomas del tracto urinario inferior, que serían los irritativos y obstructivos que ya nos mencionaron. Asimismo, si tiene un antecedente de crecimiento prostático obstructivo, si ha tenido alguna manipulación del tracto urinario inferior con anterioridad, llámese colocación de sondas e infecciones recurrentes refractarias. La que sigue, por favor. Aquí en la parte de diagnóstico es muy similar para la hiperplasia, entonces no me voy a detener tanto en la que sigue. Pero bueno, también hay un cuestionario que nos sirve mucho para evaluar la evolución de esta prostatitis. Este índice de los NIH se caracteriza por 6 preguntas, las cuales, va a interrogar principalmente dolor y molestias. Así, por ejemplo, en las primeras 4 sería si experimentó algún dolor o molestia en las áreas, llámese recto, testículos, pene y zona o área pubiana. En la 2 es si presentó dolor o ardor durante la micción debajo de la cintura en área pubiana o vesical, con qué frecuencia experimentó estas molestias, y del 1 al 10 qué tanto describe su dolor o su molestia, tipo escala de EVA. Ahora, a partir de las 5 vamos a hablar sobre la micción. ¿Con qué frecuencia tuvo la sensación de no haber vaciado su vejiga por completo? Esta se evalúa del 0 al 5. La que sigue, por favor. En la 6 de igual manera es sobre la micción. Si tuvo que volver a orinar en menos de 2 horas después de la primera, después de que haya orinado por primera vez. Posteriormente tenemos la 7 y la 8, que es impacto de los síntomas, sobre cómo afectaron su vida cotidiana y con qué frecuencia se acordó de estas molestias. Y la última pregunta es sobre la calidad de vida, si el paciente considera que podría tolerar el resto de su vida estos síntomas. Igual, la mayoría se evalúa del 0 al 5, del 0 al 6. Y bueno, vamos a sumar todas estas puntuaciones y ya, dependiendo de qué tan alta sea la puntuación o tan baja, es qué tal va avanzando o empeorando esta prostatitis. En sí no encontré como el significado como tal de la puntuación. Sin embargo, todas las referencias mencionaban que es útil para la evaluación y seguimiento de estos pacientes, para darnos una idea. Sí, tienes razón en las escalas. Sin embargo, acabas de mencionar el compañero mencionó datos clínicos previos, los problemas neurológicos. Pacientes con diabetes crónica, si me explico, que tengan disminución de la sensibilidad, esta escala pues no va a ser factible porque hay una premisa en los pacientes, tienen disminución a la percepción al dolor. ¿Sí me explico? Entonces, un paciente que tenga disminución a la percepción al dolor, pues no va a tener ningún síntoma y aún así va a tener prostatitis. ¿O qué pasa con los pacientes que tienen, que están parapléjicos, que no mueven las piernas? ¿Sí me explicó? Entonces ahí tiene mucho los datos indirectos. Que le haga su examen general de orina, que en algún momento, si tiene sonda, no tenga residuos urinarios,
y que no, aún así que no te esté haciendo retenciones, ¿sí me explico? Entonces está bien la aportación que usted hace. Sin embargo, pues hay que considerar la máxima en medicina, que revisamos enfermos, no enfermedades. Van muy bien, ¿eh? Continúen, por favor. Muy bien. La que sigue, por favor. En la exploración física, que también es un punto muy importante en estas dos patologías, eh, bueno, ya hablaron sobre la clasificación de la prostatitis. En la exploración física, hablando de la primer clasificación, nuestro paciente va a llegar a la consulta con rubicundez, con fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial. Estas nos hablan de una infección principalmente. También va a presentar molestias suprapúbicas, dolor perineal y al momento de intentar realizar un tacto rectal vamos a ver espasmo del esfínter anal. Esto es muy importante porque en la clasificación 1 es sumamente importante no realizar el tacto rectal. ¿Por qué? Porque al momento de hacerlo el paciente va a generarle una molestia más fuerte de la que ya trae. Sin embargo, de la clasificación 2, 3 y 4 sí podemos realizarla sin mayor problema. Aquí en la exploración física, ¿sí, doctor? Sí, no, una parte importante, recuerda siempre qué paciente con hiperplasia prostática va a tener un cáncer de próstata. Entonces, antes de efectuar una estimulación prostática, idealmente tenemos que tener la determinación de un antígeno prostático y prostático específico. Esa sería la indicación y para fines de un examen. ¿Sí me explico? Examen teórico que les haga. ¿En qué momento se hace la determinación? Antes de efectuar el tacto rectal. ¿Va? Muy bien. Bueno, en la clasificación 2 y 3, al momento de realizar el tacto rectal, no va a haber un dolor significativo. Entonces, este ya podría orientarnos más bien hacia esta clasificación. Y en el tacto rectal vamos a encontrar una próstata aumentada de tamaño. Puede ser de un gran tamaño o muy poquito. Ahorita vamos a ver las diferencias de tamaños y si tiene poca sensibilidad al tacto nos va dirigiendo más bien hacia una prostatitis crónica. Ahora puede ser muy sensible a la palpación, que esta nos orienta más bien a la clasificación tipo 2 y dolorosa. La que sigue, por favor. Ahora en laboratorios encontramos varias pruebas. Las referencias mencionaban que la prueba de los 4 frascos es el gold estándar. Sin embargo, hay una prueba de los 2 frascos. Estas se parecen mucho. La prueba de los 4 frascos serán 4 pruebas de orina. En la micción 1 se van a recoger los primeros 5 a 10 mililitros de la orina emitida espontáneamente. Aquí a la microscopía vamos a encontrar microorganismos y leucocitos de origen uretral y vesical. En la micción 2 vamos a recolectar el chorro medio, que son aproximadamente 510 mililitros, y aquí lo que encontremos va a ser de origen vesical. Posteriormente vamos a pasar a realizarle un masaje prostático y vamos a obtener como la muestra de este masaje y aquí vamos a ver absolutamente todo lo de origen prostático. Posteriormente vamos a recoger una cuarta micción, o bueno, una tercera micción, y que son los primeros 5 y 10 mililitros de orina. Lo que encontremos será de origen prostático y vesical. Entonces es como ir ordeñando, por decirlo así, ¿no? El primer cachito uretral, segundo cachito vesical, tercero prostático y cuarto vesical y prostático. Ahora aquí igual, hablando de la categoría y las clasificaciones, en la 1 se va a realizar un urocultivo solamente. Como ya les mencioné, a los pacientes el masaje prostático les va a exacerbar los síntomas, así que en el momento agudo va a ser un poco complejo realizarlo. Pero en el urocultivo vamos a encontrar leucocitosis y bacteriuria significativa. En la categoría 2 vamos en la secreción postmasaje y en la micción 3
ahí dice 4 porque depende de la bibliografía, es como lo manejan, como M1 o M4, micción 3 o M4, dependiendo. Pero bueno, en la micción 3 las bacterias van a ser 10 veces mayor a las presentadas en M1 y M2. Por ejemplo, si en M1 tenemos solo una bacteria, por decirlo así, en M4 deben de ser 10 veces más, por lo tanto serían 11. En la categoría 3A, en el postmasaje y en la tercera micción, vamos a encontrar una leucocitosis excesiva, pero ausencia de bacterias. Aquí ya está orientando hacia una abacteriana. En la categoría 3B, en la M3 no vamos a encontrar ni bacterias ni leucocitos significativos. La que sigue, por favor. Entonces, esta prueba es la que esta y la de los 2 frascos nos va a orientar hacia qué tipo de categoría se encuentra. Ahora en los 2 frascos, en el primero vamos a elegir los primeros 500 mililitros, después vamos a realizar el masaje prostático y en el siguiente frasquito vamos a recolectar los primeros 10 mililitros, nada más son 2 frascos. Aquí, de igual manera, en la categoría 2, en la primera muestra puede que encontremos leucocitos y puede que encontremos bacterias, pero no es consistente. En la postmasaje ya van a estar presentes ambos. ¿Sí, doctor? Va muy bien, doctora. Nada más debemos de puntualizar, ahí su diapositiva le marca usted precisamente 10 unidades formadoras de colonias. O sea, no es no es una, no es 2. Aquí la pregunta de los muchachos del quórum, ¿cuánto es una unidad formadora de colonias? Esa es una pregunta, inclusive es de examen. Si me explico, ya lo marcas ahí, 10 unidades formadoras de colonias. La pregunta es, ¿cuánto es una unidad formadora de colonias? Continúe para que, por favor, al jefe de grupo dele la indicación a alguien del quórum, mientras tienen tiempo, se supone que están con la tecnología, pues ahorita es válido que ubiquen, dos ítems ahorita que tenemos que agotarlo. ¿Cuánto es la unidad formadora de colonia? Y 2, síndrome de Reiter, que lo acaban de mencionar, pero no como síndrome, y se los van a preguntar como síndrome. Por favor, compañero, envíame por mensaje a quién se los indicas y que lo empiecen a buscar en lo que discurre la clase, por favor. Continúe, por favor, doctora. Sí, doctor. Bueno, en la categoría 2, como les mencionaba, después del masaje prostático vamos a encontrar tanto leucocitos como bacterias presentes. En la categoría 3A, en la pre, no vamos a encontrar nada, ni leucocitos ni bacterias, pero en la post masaje los leucocitos van a estar presentes y el cultivo negativo. En la categoría 3B, los leucocitos y el cultivo van a estar negativos. La que sigue, por favor. Ahora, también se puede realizar un cultivo de secreciones uretrales, sin embargo, este cultivo se recomienda principalmente para aquellos que se sospeche de una infección de transmisión sexual. Sin embargo, en el cultivo podemos encontrar E. coli, que es la más frecuente, Serratia, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis. No había mucha información respecto a este tipo de cultivo. Como les mencioné, solo se realiza en sospecha de enfermedades de transmisión sexual. La que sigue, por favor. Ahora también se va a realizar un estudio urodinámico. Este estudio nos va a dar información respecto a disinergia del músculo detrusor y del cuello vesical y del esfínter externo. Permíteme un segundo. También como obstrucción en la porción proximal o distal de la uretra o fibrosis e hipertrofia del cuello vesical. Estos sirven más que nada como para realizar el diagnóstico diferencial. Ahora, se les va a aplicar un líquido, principalmente solución fisiológica
se les va a aplicar directamente transuretral y posteriormente se va a evaluar con un flujómetro la cantidad de orina que va saliendo con la presión y con el tiempo que tarda. El prostatismo leve, que va a ser una pequeña obstrucción, va a permitir el flujo de orina o de este líquido de 15 a 20 mililitros por segundo. En el moderado va a ser de 10 a 15 mililitros por segundo y en el severo menos de 10 mililitros por segundo. Lo normal es de 25 a 30 mililitros por segundo. La que sigue, por favor. También se recomienda una ecografía transrectal, sin embargo, no se envía a todos los pacientes. Aquí la ecografía nos ayuda a observar el aumento de tamaño. Aquí ya es más cuantitativo este aumento. Nos permite observar la asimetría de los lóbulos. Podemos ver el incremento del diámetro de los plexos venosos, esto principalmente con el Doppler, los nódulos hiperecogénicos y las litiasis intraprostáticas. Aquí les puse una imagen de cómo se alcanza a ver una ecografía normal, si no me equivoco. En la parte de arriba lo hipoecoico o lo negro sería la vejiga y lo de abajo, la que parece la nuez, ya sería la próstata. La que sigue, por favor. Ahora, el antígeno prostático específico es un antígeno que es secretado principalmente por las glándulas que les mencioné en la parte de histología. Aquí este antígeno puede aumentar en la prostatitis bacteriana aguda y se normaliza después de su resolución. Recordemos que este antígeno no es específico, por lo cual se puede aumentar y disminuir por diversos factores que ya vimos en las clases pasadas. Los rangos de normalidad se consideran de 2.5 a 4 microgramos por litro, ligeramente elevado de 4 a 10, moderadamente elevado de 10 a 19.9 y sumamente elevado de más de 20. Ahora, como les mencioné, podemos encontrar este antígeno elevado aproximadamente entre 4 y 10, ligeramente elevado. Si está más elevado, bueno, moderadamente elevado o sumamente elevado, ya nos hace pensar en otra patología. La que sigue, por favor. Ahora aquí les puse una pequeña esquema para repasar rápidamente el diagnóstico. Vamos a realizar la anamnesis, el examen físico, el análisis de orina y el cultivo del chorro medio. Si presenta infección con bacteriuria, debemos reevaluar después de enviarle antibióticos por 3 días. Si presenta infecciones urinarias recidivantes, se le debe de realizar la prueba de los 4 frascos para enviarlo al tratamiento de la categoría tipo 2. Pero si presenta infección sin bacteriuria, nos vamos directamente a la prueba de los 2 2 frascos y de igual manera tratamiento para la categoría 2. Sin embargo, si esta prueba nos arroja y el cuestionario nos arroja una clasificación más avanzada y le realizamos la prueba de la uroflujometría, pues aquí ya nos puede marcar más más afectación. Asimismo, se le va a realizar una prueba en la orina residual. Aquí puede llegar a presentar hematuria. Si presenta hematuria, nos sospechamos de una obstrucción, se realiza una citoscopía. Si presenta síntomas de obstrucción, se le realiza estudios urodinámicos. Si presenta síntomas uretrales como secreción, disuria, se realiza un cultivo uretral. Si presenta otras anomalías, se le va a realizar la ecografía transrectal, la TAC o resonancia magnética. Si presenta anomalías en el semen, como semen con olor desagradable y color anormal, se realiza un cultivo seminal. Y si presenta una edad mayor de 45 años, antecedentes familiares, factores de riesgo para cáncer de próstata, se le va a realizar un antígeno prostático sérico. Y todos estos se les va a dar tratamiento de la categoría 3. La que sigue, por favor.
Hablando del tratamiento, el primer paso será la antibioticoterapia. Las bibliografías mencionan 3 tipos de fármacos: las cefalosporinas, los aminoglucósidos y las quinolonas. Les puse estas tablitas para recordar cuáles son cuál. Las cefalosporinas son las ceftriaxona, cefotaxima y cefuroxima, que son las de tercera generación. Sus efectos son bactericidas y van a interferir en la síntesis de la pared celular. La cefalosporina es principalmente para gram negativo, así que pues no nos serviría de mucho. Los efectos adversos son hipersensibilidad y alteraciones gastrointestinales. Y su metabolismo es principalmente renal, así que hay que tener mucho cuidado en los pacientes con enfermedades renales. Los aminoglucósidos, la gentamicina, streptomicina y amicacina. Sus efectos de igual manera van a inhibir la síntesis proteica bacteriana. Sus efectos adversos son muy importantes, como la otoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces, de igual manera, si algún paciente tiene enfermedad renal, pues los aminoglucósidos no son su opción. Estos son principalmente para gram negativos, así que sí nos serviría respecto a la E. coli. Y las quinolonas, como ciprofloxacino, levofloxacino o floxacino, van a interferir en el ADN bacteriano. Sus efectos adversos son lesiones tendinosas, infecciones por Clostridium difficile y cefalea y mareos. Su metabolismo es hepático, así que hay que tener cuidado con los pacientes hepáticos. Las quinolonas son de amplio espectro, así que serían lo más ideal para el tratamiento. La que sigue, por favor. En la categoría 1, que es la infección aguda, se da tratamiento principalmente por 2 semanas, con una quinolona de 400 a 500 miligramos cada 12 horas. Su respuesta clínica es lenta, pero puede llegar a tener recidivas por un mes. Si llega a tener recidivas, pues de igual manera una quinolona, pero en este caso por un mes. La categoría 2, que ya es la infección crónica, se les receta estos antibióticos de 6 a 12 semanas. Se va a realizar un urocultivo a los 15 días de iniciado el antibiótico y posteriormente a los 6 meses de terminar el tratamiento. La que sigue, por favor. Como son antibióticos, pues solamente se van a dar en casos de infección aguda o crónica. Para las demás categorías, vamos a ver los bloqueantes alfa-adrenérgicos. Su efecto es la relajación del tono muscular y va a permitir mejorar el flujo miccional y los síntomas del tracto urinario inferior. Aquí encontramos a la alfuzosin, doxazosina, tamsulosin y terazosina. Sus efectos son principales después de las primeras 48 horas de iniciar el tratamiento y estos van a mejorar los síntomas. Sí, doctor. El medicamento que acabas de mencionar, los alfa-adrenérgicos, los bloqueadores, siempre son preguntas de examen para que estén muy al pendiente. ¿De acuerdo? Sí. Los efectos adversos principales de estos fármacos son cefalea, hipotensión postural, astenia, congestión nasal y eyaculación retrógrada. En la categoría de la 3 a la 4 ayudan a resolver la obstrucción de la vejiga, mejora el flujo urinario, disminuye el reflujo hacia los conductos intraprostáticos. Estos bloqueantes alfa-adrenérgicos también se van a recomendar en la hiperplasia prostática. Entonces, para que le presten atención porque no lo voy a mencionar nuevamente. La que sigue, por favor. También se recomiendan AINES, antiinflamatorios no esteroideos, principalmente en la categoría 3. Se recomienda la nimesulida. Esta reduce rápidamente la disuria, estranguria y eyaculación dolorosa. Aquí mencionaba que es prácticamente para disminuir las molestias. Asimismo, la prednisona, sé que no es un AINE, pero lo puse aquí, ya que también refiere utilidad en estas categorías. Sin embargo, no se recomienda tanto por los efectos adversos de los corticoides. La que sigue, por favor. Bueno, se recomienda solamente en caso de que la nimesulida no
no funcione en el paciente. La que sigue, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna. La que sigue, por favor. Y pues se define como un tumor benigno, más común en hombres, y pues este va a ser de carácter benigno. Esto quiere decir que no va a ser de carácter canceroso. Y pues este modo de diagnóstico histológico va a incluir la proliferación del músculo liso y células epiteliales, como vamos a ver más adelante. La que sigue. Su epidemiología, pues como saben es ese nombre, y pues va a ser su incidencia va a estar relacionada con la edad. Se dice que de 41 a 50 años se va a presentar en un 20% y va a ir aumentando conforme avance la edad, como lo vemos de 51 a 60 años, que va a estar presente en 50% de los casos, o mayor a 80 años, mayor a 90%. Y su incidencia relacionada con la edad clínica de manifestaciones, se dice que a los 55 años se va a presentar en un 25% y a los 75 años en un 50%. La que sigue. Hablando de los factores de riesgo, vamos a tener que pues haya predisposición genética, factores ambientales, una disminución de actividad física, presencia de obesidad, síndrome metabólico, o una diferencia racial. Respecto al primer recuadro de predisposición genética, se dice que en los antecedentes heredofamiliares de primer grado con hiperplasia benigna prostática, esta va a aumentar 4 veces el riesgo de padecerla. Esto quiere decir que si alguno de los familiares tuvo hiperplasia, es probable, bueno, va a aumentar el riesgo de que la siguiente línea padezca esta hiperplasia. Bueno, y ya en la fisiopatología, pues tenemos que, como habían dicho mis compañeros al inicio, que la próstata normal está compuesta por elementos estromales como epiteliales, ¿no? Entonces el crecimiento de uno de estos o de ambos, pues nos va a conducir a la hiperplasia. Entonces, aunque la causa real de la hiperplasia prostática no está bien definida, pues hay de varios factores, que sería como el crecimiento prostático relacionado con la edad, la presencia de cápsula prostática. Esa era la que refería, que es la que da como los síntomas de obstrucción. Y un ejemplo era, que me daban chistoso, era que pues, los animales o otro ser vivo que tenía hiperplasia prostática eran los caninos, pero que esos no tenían síntomas de obstrucción porque no tienen cápsula prostática. Y se lean las hormonas androgénicas y sus receptores. Entonces, para la hiperplasia prostática benigna se requiere de andrógenos testiculares, así como del envejecimiento, ya que mencionaban que la próstata mantiene una capacidad para responder a los andrógenos durante toda la vida. Entonces, esos serían necesarios para la proliferación y diferenciación normal de las células en la próstata, y también pueden inhibir activamente la renovación celular y la muerte. Entonces, en la tablita de la izquierda, como vemos, la testosterona no es el andrógeno primario que actúa sobre la próstata. En su lugar, un 80-90% de esta testosterona prostática se convierte a dihidrotestosterona, que es un metabolito más activo, y todo esto gracias a la enzima 5-alfa reductasa. Entonces, hay dos tipos, una que se produce en piel y hígado, y la segunda que es como más urogenital. Esa se produce más en los genitales. Entonces, después de que la testosterona se difunde a la célula, se puede interactuar directamente con los receptores de andrógenos, unidos a la región promotora de los genes relacionados con los andrógenos. Entonces, en la célula estromal, que es la de la izquierda, el cuadrito de la izquierda, la mayoría de la testosterona se convierte a dihidrotestosterona, que actúa de forma autocrina en la célula estromal y de forma paracrina después de difundirse hacia las células epiteliales cercanas. Los niveles de receptores de andrógenos permanecen altos en el envejecimiento y manteniendo el crecimiento celular dependiente de andrógenos. Entonces, todo esto nos da factores de crecimiento, que son otros factores importantes, que el factor de crecimiento de fibroblastos, y bueno, de los más importantes que mencionaban eran los factores de crecimiento de fibroblastos y los factores de crecimiento transformantes,
que actúan juntos para regular el crecimiento. Entonces, también mencionaban otros, que era el que les había dicho de factor de crecimiento de fibroblastos, que se estimula la división y el crecimiento celular, el factor de crecimiento de fibroblastos básico, que estimula el crecimiento tanto del estroma como de los vasos sanguíneos, que sería una angiogénesis, el factor de crecimiento de fibroblastos 7, que estimula el crecimiento de las células epiteliales, y por el otro lado, que serían como los inhibidores, por así decirlo, sería el factor de crecimiento transformante beta, que inhibe la división celular, el factor de crecimiento transformante beta 1, que inhibe los crecimientos del estroma, y los factores de crecimiento transformante beta 2, que inhiben los crecimientos de células epiteliales. Entonces, en la próstata normal, la tasa de la célula, la tasa de la muerte celular es igual a la tasa de producción celular, entonces siempre hay un balance, como vemos ya en el cuadro, en la imagen derecha, en la primera como imágenes, siempre hay un balance entre estas, y sí, pues existe un equilibrio entre estos inhibidores y estimuladores, y entonces en la hiperplasia prostática es cuando predomina un crecimiento excesivo de estroma y se produce en exceso de relación a su regulador. Entonces, en el estroma, el que va a predominar sería el factor de crecimiento de fibroblastos básicos, y se produce en exceso en relación a su regulador, que sería el factor de crecimiento transformante beta 1. Y en las glándulas epiteliales es cuando el factor de crecimiento de fibroblastos 7 se sobreproduce en relación con el factor de crecimiento transformante beta 2. Otros factores que también de crecimiento incluidos son el factor de crecimiento epidérmico y factores de crecimiento similares a la insulina, y estos estimulan también el tejido prostático. Entonces, esa es como generalmente la fisiopatología. ¿Tienen alguna duda de la fisiopatología? No, gracias. No. En cuadro clínico tenemos los síntomas de llenado, que sería urgencia, nicturia, frecuencia e incontinencia. En síntomas de vaciado podría haber un chorro débil, chorro intermitente, un retardo miccional, goteo terminal y un esfuerzo miccional. Y los síntomas postmiccionales serían sensación de vaciado incompleto y goteo postmiccional. En el diagnóstico nuevamente vamos a realizar una historia clínica detallada y se va a realizar también un cuestionario. Este cuestionario es el IPSS, el cual consiste en diversas preguntas. En la 1, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar la vejiga completamente después de orinar? La 2, ¿con qué frecuencia ha tenido que orinar durante las 2 horas de haber orinado? La 3, ¿cuántas veces ha parado de orinar y ha empezado de nuevo durante la micción? 4, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para aguantar las ganas? 5, ¿cuántas veces ha observado un chorro miccional débil? 6, ¿cuántas veces ha tenido que esforzarse o apretar? 7, ¿cuántas veces ha tenido que orinar desde el momento de irse a la cama por la noche? 8, si tuviese que pasar el resto de su vida con los síntomas, ¿cómo se sentiría? La que sigue, por favor. Ahora aquí ya se puede evaluar un poquito más cuantitativamente. Estas respuestas se van a evaluar del 0 al 5, de ninguna a siempre, respectivamente. Y bueno, las primeras preguntas, perdón. Una vez que sumemos todas las puntos de cada pregunta, podemos evaluar si los síntomas son leves, moderados o severos. Si son leves, se encuentra del 0 al 7 puntos, si son moderados de 8 a 19 y si son severos de 20 a 35 puntos. Aquí ya nos podemos dar la idea de la molestia que refiere este paciente. La que sigue, por favor. Asimismo, se va a realizar un tacto rectal. Como mencionaba el doctor, es muy importante esto. Y bueno,
Al momento de realizar el tacto rectal vamos a evaluar la consistencia, la forma y si hay presencia o no de dolor a la palpación. Hablando sobre el tamaño, se clasifica en pequeña o normal de 40 gramos aproximadamente, mediana de 40 a 60 y grande más de 60 gramos. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? Bueno, pues nada más es como sensitivo, no es muy específico este tamaño respecto a gramos. Sin embargo, podemos realizar una ecografía y aquí ya nos puede dar más o menos la idea del volumen o del tamaño de esta próstata. El grado 1 sería aproximadamente de 30 a 38 milímetros o en centímetros cúbicos de 20 a 36. El grado 2 de 38 a 45 milímetros, el 3 de 45 a 55 y el 4 más de 55. Les digo, esto ya es más respecto al ultrasonido. Sin embargo, nos puede dar una correlación con el tacto rectal. Asimismo, vamos a encontrar en la hiperplasia prostática un crecimiento simétrico, o sea que no va a haber un crecimiento más específico en algún lóbulo o un menos. La consistencia es lisa y firme y poco elástica. Mencionan que es como la nariz o como el lóbulo de la oreja. Si hay presencia de cáncer de próstata, va a haber un nódulo palpable de consistencia pétrea. Es pétrea, no petria. Pétrea ya sería un poco más dura este nódulo. Y si hay prostatitis va a haber presencia de dolor. Estos ya son como los diagnósticos diferenciales de la hiperplasia prostática. La que sigue, por favor. En el laboratorio vamos a realizar un examen general de orina para descartar infección, nitritos, glucosuria, leucocituria, hematuria, proteinuria. Esto nos orienta principalmente a una congestión glandular, carcinoma o litiasis. Y también vamos a evaluar el nitrógeno ureico y la creatinina en un laboratorio general. Se va a solicitar un antígeno prostático específico. Este principalmente se va a producir en células epiteliales malignas. Si este antígeno se encuentra arriba de 4 nanogramos sobre mililitro, se debe repetir en 6 semanas. Si en estas 6 semanas sigue aumentado, se debe de derivar al urólogo. Sin embargo, si en la primera toma se presenta más de 10 nanogramos sobre mililitro, inmediatamente se debe de derivar al urólogo. Como les mencioné, este antígeno no es muy específico, sin embargo, entre más elevado se encuentre, más nos hace sospechar de un cáncer prostático. Ay, permíteme un segundo. La que sigue, por favor. También se va a realizar una uroflujometría. Como les mencioné, el flujo máximo es de 20 a 25. En otras bibliografías lo mencionaba hasta 30 mililitros sobre segundo y se va a evaluar de la misma manera que se va a evaluar de la misma manera que en la prostatitis. Un prostatismo leve o una obstrucción leve es de 15 a 20 mililitros sobre segundo, moderado de 10 a 15, severo menos de 10. Ahora aquí también se va a evaluar un residuo postmiccional de 100 a 200, un residuo postmiccional que debe de ser menor a 100 mililitros. Si se encuentra entre 100 y 200 mililitros, nos indica una disfunción vesical. Perdón. La que sigue, por favor. En la ecografía transrectal también vamos a observar aumento del tamaño, simetría de los lóbulos, e incremento en el diámetro de los plexos. Esto ya se los mencioné, pero la ecografía se va a enviar a las personas principalmente con un antígeno prostático mayor de 1.6 nanogramos, el volumen prostático más de 300 centímetros cúbicos, un flujo máximo menor de 100 mililitros en la urografía y un mayor de 62 años. Asimismo, estos significan que tienen un mayor riesgo de progresión de los síntomas y requerir un tratamiento quirúrgico. Aquí nos vamos a poder ver principalmente el aumento de tamaño y la asimetría. La que sigue, por favor.
En la histopatología, esta no se recomienda a todos los pacientes, pero me pareció relevante presentarlo. Vamos a encontrar nódulos que van a comprimir la uretra. En la imagen, en la primera imagen, la figura 2, podemos ver unos nódulos que están señalados con las flechas negras. Podemos ver pequeños vasos ahí resaltando, y estos nódulos, conforme van creciendo, pueden llegar a comprimir la uretra. Están compuestos principalmente por linfocitos T y B, células inflamatorias y grandes cantidades de citocinas proinflamatorias. En la figura 3 también podemos ver cómo algunas glándulas se ven colapsadas. La que sigue, por favor. Ahora para otro esquema para el diagnóstico, de igual manera, historia, exploración física, más un ego, más creatinina, más antígeno prostático. Si no tenemos alguna indicación de tratamiento quirúrgico, pues debemos de vigilarlo y dar un tratamiento médico. Debemos de esperar una respuesta adecuada y realizar una evaluación anual. Si la respuesta es inadecuada a este tratamiento médico, debemos de realizar otras opciones diagnósticas y debemos sospechar de una obstrucción para realizar una cirugía, y si no hay una obstrucción debemos identificar otras enfermedades. Pero si en la exploración física y en la antígeno prostático nos habla de una patología mayor o una hiperplasia mayor, se debe de realizar una cirugía. Ahora hay indicaciones absolutas para el tratamiento, la cirugía, que sería retención urinaria, infección recurrente, hematuria, cálculo vesical e insuficiencia renal. La que sigue, por favor. El tratamiento médico, de igual manera, vamos a hablar de bloqueantes alfa reductasa, finasterida y dutasterida. Sus efectos es reducción de la testosterona en la próstata, y sus efectos adversos puede presentar disfunción eréctil, pérdida de la libido, ginecomastia y dolor mamario. Estos efectos adversos es importante conocerlos porque pueden ocasionar que el paciente no se adhiera al tratamiento. Les puse un esquema sobre toda la producción de la testosterona en el testículo y dónde van a accionar la bloqueantes alfa reductasa. Tenemos el hipotálamo, se va a generar la GnRH que va a estimular la FSH en el testículo. Ya posteriormente en el testículo se va a generar la testosterona gracias a la 5-alfa reductasa, que es ahí donde se va a bloquear, y la testosterona ya no se va a convertir en la dihidrotestosterona, por lo tanto ya no va a haber como este efecto de crecimiento prostático. Se recomienda la finasterida, que es como la más útil, 5 miligramos al día. Este tratamiento va a reducir el tamaño prostático en al menos 30%, va a aumentar el flujo máximo a 2.5 mililitros sobre segundo y va a reducir la necesidad de cirugía en el 50%. Presenta eficacia clínica por 6 meses. Y bueno, es importante que determinemos el antígeno prostático antes de iniciar el tratamiento, ya que la finasterida puede disminuirlo o aumentarlo y puede enmascarar un cáncer de próstata. Entonces es importante que tengamos este control. La que sigue, por favor. Los bloqueantes alfa adrenérgicos, ya les había mencionado su uso. Ahora, en la hiperplasia se envía principalmente la doxazocina, que es una dosis nocturna de 4 miligramos de liberación prolongada. Se recomiendan estos fármacos principalmente en pacientes con síntomas moderados a graves, próstatas pequeñas, antígeno prostático menor de 1.4 nanogramos sobre mililitro y poco riesgo de progresión. Lo que sigue, por favor. Ahora también hay un tratamiento combinado que es con doxazocina más finasterida por 5 años y medio, que va a disminuir la progresión de la enfermedad y necesidad de tratamiento quirúrgico. Este tratamiento se recomienda principalmente para mayores de 70 años con el cuestionario IPSS mayor de 7 puntos, una próstata grande mayor de 30 mililitros o centímetros cúbicos, antígeno prostático mayor de 1.4,
flujo máximo menor de 12 mililitros y residuo postmiccional mayor de 100 mililitros. ¿A qué sigue, por favor? Se quedó dormido el compañero. Esperemos que no. El tratamiento quirúrgico, la guía de práctica clínica mencionaba 4. La principal es la resección transuteral de la próstata. Este es el estándar de oro y se va a remover la próstata por media endoscópica. ¿Sí? Transuretral. Transuretral, sí, no uretral, Exacto. sí, uretral. Exacto. Muy bien. Ujú. Pues en sí no encontré mucha información de esta técnica, pero pues se va a inducir un endoscopio, ¿sí? Sí. Y por Así medio, nada más, doctora. Así ¿cómo? nada más. ¿Así? Es técnica quirúrgica, sí, eso ya es del urólogo. Ok, Aunque se mencione, para usted va muy bien en su clase. Bueno, todos en general, el equipo. ok. Continúe. En general ahí les puse la descripción que se maneja en la guía de práctica clínica. La que sigue, por favor. Posteriormente tenemos una prostatectomía abierta. Hay 2 técnicas, el retropúbico y el perineal. Su indicación es retención de orina aguda o crónica, infecciones repetidas del tracto urinario, hematuria, fracaso del tratamiento médico, divertículos vesicales de gran tamaño, cálculos vesicales secundarios a obstrucción y preferencias del paciente. Esta se indica también a próstatas mayores de 80 gramos. La que sigue, por favor. Hay otras 2, que es la incisión transuretral de la próstata y que esta es para próstatas menores de 30 gramos y la enucleación prostática con láser. Esta es para próstatas mayores de 60 gramos. Y la que sigue, por favor. Y eso sería todo. Muy buenas noches, niños doctores. Por favor, a los compañeros, rápidamente, la definición del síndrome de Reiter, por favor. El síndrome de Reiter va a ser un complejo caracterizado por una triada principalmente, que dicen que hay un compromiso ocular, entonces puede incluir conjuntivitis o uveitis. También va a haber un compromiso articular que se va a traducir en la artritis reactiva y va a haber un compromiso genitourinario que va a presentarse como uretritis. Exacto. ¿Y cuál es la bacteria asociada? Bueno, queda pendiente eso, porque esa es pregunta clásica de examen. Es ¿Sí? Clamidia, Campylobacter, Salmonella y Yersinia. Habitualmente es la clamidia. El Campylobacter es Yeyuni, ese es del tubo digestivo. Y la Yersinia es más bien también a otro tipo de infecciones. Es la clamidia trachomatis. ¿Y qué antibiótico es específico para la clamidia, niños doctores? Despierten. Son las 9 de la mañana, despierten ya. Porque hablaron de aminoglucósidos, quinolonas, ¿sí? Hablaron de beta-lactámicos. Y no hablaron nada para la clamidia, que es donde está el otro gran grupo de las enfermedades que no les hacen cultivo habitual, pero sí hay cultivo para clamidia. Queda pendientes. La otra pregunta, por favor. La cantidad de unidades formadoras de colonias. Pues, bueno, primero como definición tenemos que la unidad formadora de colonias pues es una unidad de medida que se va a emplear para la cuantificación de microorganismos, ¿no? Es decir, para contabilizar el número de, ya sea de bacterias o células fúngicas o cualquier microorganismo que pueda infectar algún tejido, ¿no? Estos microorganismos pues deben tener la característica de ser viables. ¿Cuántos? Necesitamos número. Bueno, entonces, la premisa de esta unidad de medición, de la unidad formadora de colonias, se basa en que cada colonia surge a partir de una simple célula. ¿Cuántas bacterias? Nomás quiero un número. Te van a preguntar el número.
Pues una bacteria puede ser una unidad formadora de colonias, así que yo diría que es una. No. ¿Es No, un no. millón? No. Un No, 10,000. A ver, ¿quién dijo 10,000? Yo, Diego. Son 10,000. Una unidad formadora de colonias son 10,000 bacterias. Porque de ahí parten principios básicos, que tú consideres que tenga contaminación tu examen general de orina o que ya tengas colonización, si hay más de, si hay menos de 10,000 bacterias, o que ya tengas infección. Si te dicen tantas unidades formadoras de colonias, pues es una franca infección. Entonces, otra vez, ¿cuánto es una unidad formadora de colonias? Para que quede bien establecido para efectos de examen, compañero. 10,000, doctor. 10,000 bacterias. Muy bien. Entonces, queda a la deriva, por favor, al jefe de grupo. Será situación que les pidas un articulito, ¿de acuerdo? Síndrome de Reiter y específicamente con qué antibiótico, ¿sí? Tratamos la clamidia trachomatis. Ya ¿De acuerdo? tengo el antibiótico, doctor, que es, ¿Cuál? son las tetraciclinas, principalmente la doxiciclina. Exactamente. ¿Y qué característica tiene la clamidia? Digo, las bacterias son extracelulares, ya le estoy diciendo la respuesta. ¿Y la clamidia qué característica tiene? Se los van a preguntar, chamacos, ya les estoy diciendo las respuestas. Si ustedes no las agarran, pues ya. Muy bien, buen tema, en general buen tema. Son puntualización de detallitos pequeñitos, pero esos detallitos son los que suman puntos al momento de los exámenes. Muy bien, niños doctores. Me agrada que sean competitivos. No nos vemos físicamente, pero considero que es un grupo que es competitivo. Enhorabuena, niños. Cercano, ¿tenemos algún otro tema, niños doctores, al jefe de grupo?